Muy buenas tardes, mi nombre es Lorenza Sarria y soy alumna de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y dentro del desarrollo del curso de Estrategia de Concesiones y Regulación se debe presentar el trabajo número 1 en base a la lectura proporcionada por el docente durante la primera semana. Dicho material lleva por título Sector Público y Sector Privado, siendo el autor Friedrich Hayek. Como es de conocimiento, Friedrich Hayek es considerado el defensor del capitalismo liberal, por lo que en el capítulo estudiado, él postula principalmente cuáles son los límites eficaces que una sociedad libre debe imponer a los poderes coactivos del gobierno, haciendo la aclaración que eso no significa que el rol del gobierno central se circunscriba única y exclusivamente al ejercicio de dos funciones legítimas primarias que corresponden a hacer respetar las leyes y a tener a su cargo la organización de la defensa contra los enemigos externos, sino más bien presenta una gama de actividades, de servicios y funciones que el mismo gobierno central puede emprender como administrador de los recursos comunes en base a que desempeña el rol de recaudador coactivo de los impuestos, por lo cual se confía que se haga de una manera útil. A lo largo del capítulo también el autor aclara que el hecho de referirse solo al gobierno central no significa que solo pueda ser ejecutado por él, sino más bien lo plantea muy claramente que puede derivarse a los gobiernos locales o regionales para que lo ejecuten. ¿Cuáles son estos conceptos que lo desarrolla en la lectura? Primero, ¿cuál es la función del gobierno? Define cuáles son los bienes colectivos, siendo que estos deben de ser proporcionados a todos y no a unos pocos, y ahí ubica aquellos que corresponden a la protección contra la violencia, contra las epidemias, los desastres naturales, como los huracanes, las inundaciones, la mayor parte de las carreteras, la fijación de índice de las medidas, el registro catastral, los mapas, las estadísticas y el control de calidad de ciertos bienes y servicios. ¿Cuál es el fundamento que da para que correspondan a ser definidos como bienes colectivos? La razón básica radica en que ésta no produce rentabilidad a quien la presta, por lo tanto no los proporciona el mercado. Continúa definiendo cuál es la delimitación que se le debe dar al sector público. Introduce también el concepto de sector independiente, quienes fueron los que inicialmente comienzan con los bienes que hoy se reconocen como colectivos, como por ejemplo la instrucción pública, los hospitales, las bibliotecas, los museos, los teatros, los parques. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la iglesia, las asociaciones benéficas privadas, asociaciones privadas, fundaciones, ¿no? También continúa dando el concepto de lo que significa la fiscalidad y el tamaño del sector público. Dentro del concepto de seguridad, además de volver a incidir que corresponde a que el Estado debe cumplir la función de defensa contra los enemigos externos, así como ejercer las relaciones internacionales, también introduce que el Estado debe de encargarse a lo que debe de encargarse de la asistencia de los enfermos, los ancianos, los impedidos físicos o mentales, las viudas y los huérfanos, básicamente el concepto que hoy conocemos como seguridad social. ¿Por qué postula que el Estado debe de proporcionar esa ayuda? Básicamente debido a que una sociedad que haya alcanzado cierto grado de bienestar puede permitirse ayudar a estos sectores que hoy en día le llamamos vulnerables. Continúa dando su postura con respecto a los monopolios que en ese entonces el gobierno ejercía básicamente sobre la acuñación de las monedas y el servicio postal. También en los conceptos que corresponde a información e instrucción, da a conocer de que si bien es cierto la educación obligatoria mínima debe de ser financiada por el gobierno, no significa que la gestione ni mucho menos ejerza un monopolio sobre ella. Hace suya la propuesta de Milton Friedman respecto a la entrega de un bono a los padres que les permita pagar la instrucción general de sus hijos en entidades de libre elección.
siendo en cambio que respecto a la instrucción profesional, más bien propone un sistema de préstamos a los estudiantes que serían amortizables con las mayores ganancias que dicha formación les proporcione, ¿no? También habla de cuáles son los otros servicios que debe de ocuparse el Estado, como por ejemplo brindar ciertas certificaciones respecto a la calidad de ciertos bienes y servicios, donde está incluida una especie de licencia para actividades específicas, y narra definitivamente cuáles podrían ser estableciendo requisitos mínimos que garanticen ciertas normas de cumplimiento, por ejemplo, para la construcción, para la salubridad de los alimentos, con respecto a las limitaciones de venta de sustancias peligrosas, entre otras, ¿no? Se reitera lo que mencioné al principio y también lo menciona el autor al final, el hecho de haber tenido que, para efectos de presentar el capítulo de manera resumida, cuando se ha referido al gobierno central, no significa que solamente se ocupe efectivamente él, sino es perfectamente posible que sea derivado a los gobiernos regionales o locales. ¿Cuál es el comentario que nosotros hacemos a esta lectura? El hecho de considerar de que un gobierno central solo deba de ejercer funciones primarias mínimas, creemos que esto puede funcionar en una sociedad avanzada del primer mundo que componen la comunidad internacional y responde en todo caso a la realidad que se vivía en ese entonces, que son los años posteriores a la década de los 60, cuando formula el libro completo del autor. Para el caso específico del Perú, aún hay mucho que hacer y avanzar de acuerdo a las nuevas realidades que hoy en día trae la modernidad, por lo que creemos que no debería de haber impedimento para que el Estado ingrese, sobre todo, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el sostenimiento del medio ambiente, la propiedad colectiva de la tierra por parte de las comunidades, las tendencias tecnológicas para el mejoramiento de la vida de los ciudadanos en sociedad, así como el derecho ineludible a la intimidad de las personas. La economía social de mercado, que determina el rol del Estado peruano según la Constitución política, requiere de un Estado regulador y normativo que promueva la inversión pública y privada, donde la actividad del capital privado no pueda cumplir eficientemente el servicio a la población. Creemos que la subsidiariedad del Estado bajo sus diferentes formas también es una acción eficiente. Gracias.